Y pues empezamos, este día tenemos una presentación súper interesante. Yo creo que son pocos los que no les interesa este tema, para el contrario. Nos da Sí, gusto haber tocado una tecla que les interese porque pues ese es nuestro objetivo, que podamos brindarles información valiosa que les sirve en su vida diaria, que les permite mantener su bienestar, su prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez más, Elena Sadra. Elena es una gran financiera y tiene algo que a mí me llama mucho la atención, que es su habilidad psicológica para manejar a los clientes. Entonces ella va más allá del financiero, digamos, tradicional. Es mi financiera, me ha manejado muy bien psicológicamente. Y bueno, es una dicha presentarte, Elena, muchas en este gracias. programa. Adelante, el momento que quieras iniciar, nos vamos a poner en mute para que tú tengas el micrófono y tengas la pantalla. Muchísimas gracias, Mercedes. Eh, pues bueno, hola a todos. Hoy el tema es no sé cobrar. ¿Qué hago? Eh, este es un programa que hemos tenido desde hace ya algunas semanas, donde platicamos todos los temas financieros y de dinero. Pero lo que hemos tratado de hacer es hablar de la influencia de nuestras creencias en nuestros resultados financieros, de cómo el dinero tiene un enorme componente emocional que guía todas nuestras decisiones. Y en varias de las sesiones nos han preguntado este tema: no sé cobrar, ¿qué hago? Y por eso hemos elegido el tema. Obviamente esto se refiere mucho a gente que es independiente, personas que tienen un negocio, aunque también muchas veces gente que está empleada en una empresa y tiene alguna entrevista de trabajo y le preguntan: ¿y cuánto quieres ganar? Y es difícil a veces ponerle un valor a lo que yo sé y a lo que yo hago. Eh, el tema de precios, dinero, cobrar por tu trabajo despierta muchas emociones y no necesariamente son buenas para mucha gente. Es uno de los obstáculos más frecuentes en los emprendedores, sobre todo al principio, cuando están empezando con su negocio. Y esto es algo normal. Eh, Causa inseguridad, saca todo tipo de creencias que tenemos escondidas por ahí. Y sin embargo, es imprescindible entender todas estas creencias limitantes que tenemos y que le perdamos el miedo, porque finalmente el objetivo de esto es vivir de nuestro negocio. Y para poder vivir de nuestro negocio tenemos que aprender a cobrar. Entonces, me gustaría, de los que estamos aquí, que nos compartieran su experiencia, si han tenido alguna vez eh, pena o miedo a cobrar, o que hayan tenido alguna respuesta inesperada de alguien a quien le están cobrando por algún trabajo, o producto o algún servicio, alguna, por ejemplo, alguna terapia o algo. ¿Han tenido alguna experiencia que haya sido negativa o desagradable con este tema específico de cobrar por lo que uno hace? Me gustaría saber si alguien ha tenido algún problema. Adriana, Benjamín, ¿alguien? Hola, yo sí muchas veces soy médico y me pasa por lo menos una vez al día. Fíjate. ¿Y qué te dicen? Pues, o sea, más de lo que me digan es que a mí ¿Te cuesta trabajo? sí, exacto, me cuesta trabajo. Por ejemplo, si no está mi asistente para cobrar, hay veces que prefiero ni siquiera cobrar. Fíjate, fíjate. Sí, sí, eso hemos oído mucho que pasa. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Benjamín, Dunia, Luis, ¿alguien quiere compartir su experiencia con cobrar? ¿Tú, Mercedes? Eh,
Bueno, Yo creo que tú no has tenido mucho problema con eso. no, porque lo que para mí es importante es que cuando yo le hago una propuesta a mis clientes, si son clientes corporativos por lo general, eso viene dentro de una propuesta que va por escrito, viene eh, hecha después de haber trabajado una estructura en donde están todos los elementos para cobrarlos, está no solo un producto, pero el conocimiento que hay sobre ello, el valor que cada cosa tiene, y si no me ha costado. En cuanto a todo lo que yo pueda hacer y enviar por escrito, me resulta muy fácil. Sin embargo, si viene Elena y me dice, ah, ahí me cuesta. O sea, ahí me cuesta Claro. porque está el factor de amistad. Enseguida cedo, o sea, te digo, no, hombre, Elena, no te preocupes, no pagues ahorita, págalo después, o te cobro la mitad, o algo. Eh, eso por allí. O sea, es una dualidad, pues, porque el tema dinero pues no se hablaba de ese tema, pues no era bien visto, eso, aquí no somos comerciantes, hablar de dinero no es de la gente bien y una serie de cosas así medias raras Sí, sí, sí. como si que vivíamos del aire, porque la verdad es que se vivía del aire. ¿No? Pues Entonces, sí, muy interesante y yo creo que cada persona, cada uno de nosotros ha filtrado ciertas creencias de acuerdo a nuestros propios parámetros y bueno, y así va. sí, muy bien. Sí, tienes mucha razón en todo lo que dices y ahora vamos a ver un poquito Mira, por qué. aquí hay una persona del Facebook que sí te dice, miedo no solo a cobrar, sino a hablar de dinero y defender mis precios o Ujú, sabes, como que pareciera que es una guerra, de que si yo te claro, digo que esta pluma vale eh, $1,000 y tú de alguna manera me quieres desvalorizar la pluma y yo tenga que defender, cosa que es supremamente antipático, claro. ¿verdad? Tener que estar defendiendo tu precio. Creo que Exacto, también hay unos... exacto, exacto, exacto. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las razones principales por las que nos cuesta cobrar. ¿Por qué se nos dificulta? El primer tema es un tema cultural. De pequeños nos enseñaron que no deberíamos esperar un pago por lo que hacemos de buena manera, de buena gana o como un favor. Y eso es algo que llevamos, sobre todo todos los países latinos, de decir, ah, tú tienes que ayudar. Las personas tienen que actuar por amor, por hacer el bien a los demás, sin esperar nada a cambio. Este mensaje está muy bien. Uno debe ayudar a los demás, ser generoso, donar cosas a los que más necesitan, pero eso no implica que debamos olvidarnos del dinero, sobre todo que esa donación o ese favor es una decisión nuestra, no debe ser una decisión de la persona que nos está pidiendo el trabajo, ¿no? Y eso es muy importante. Esto tiene mucho que ver en el tema cultural con la religión, porque en la religión los ricos, ser rico es malo, ser pobre es bueno, y hay un poco ese mensaje dual en alguna parte en la religión. Y eso es lo que nos han inculcado desde chicos. Ahora, el mensaje aquí es, podemos hacer trabajos a precios rebajados, incluso gratis, pero esa decisión es nuestra. Y la parte muy difícil para estas culturas, para nuestra cultura, es cuando trabajamos con amigos o con familiares. Ahí se nos complica todavía más, como acaba de decir Mercedes. El siguiente tema es de mala educación hablar de dinero. En
en nuestros países, otra vez, es un tema tabú hablar de dinero abiertamente. Se considera grosero preguntarle a alguien cuánto gana, por ejemplo. Y cuando estudiamos una carrera, un oficio, lo que sea, nunca nadie nos enseña esta parte de decir, ¿cómo hago yo para establecer los límites de lo que voy a hacer y el costo y el precio sin que me dé vergüenza? ¿Y cuál es el problema de fondo aquí? Que asociamos vender con manipular, engañar, ser un pesado, una pesada, y lo que se esconde debajo de eso, que no gustar, que me critiquen, que se rían de mí, etcétera. La mayoría de la gente nos sentimos mal hablando de dinero, pero ojo, que nos sentimos mal salvo que sea para quejarnos. Es curioso porque sí hablamos mucho de dinero, pero cuando el dinero es un problema, cobro muy poco, no me suben el sueldo, me han puesto una multa, me tocó pagar los impuestos, qué caro está todo. Pero si alguien se les acerca y les dice, supongo que ahorras todos los meses algo y que has estudiado diferentes estrategias de inversión y has optado por hacerlo así o así. Si alguien intenta eso, inmediatamente lo cierran. Dicen, no, ¿por qué me hablas de eso? Esto no. Si yo me voy a hablar para quejar, sí. Pero si voy a hablar para cualquier otra cosa, entonces no. Existe la creencia de que las personas que se preocupan por dinero son egoístas, poco sensibles, incluso despiadados y dispuestos a pasar por encima de los demás para conseguir sus objetivos. El dinero, como hemos dicho muchas veces en estas pláticas, es una herramienta, es un medio de cambio. El que le da el valor somos nosotros, dependiendo de cómo lo usemos. Y cuando oímos en las noticias de que hay estos empresarios multimillonarios, normalmente la figura que nos viene a la cabeza es el empresario con un látigo esclavizando a sus empleados, cuando la realidad es que ser empresario es muy difícil y es muy sacrificado, porque cuando uno es empleado es muy fácil cada quincena hacer así la mano y que le paguen. Ser empresario y tener un negocio es muy difícil porque nadie te da, tú eres el que tienes que dar, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de que el dinero es malo y eso es también consecuencia de que no tenemos una buena educación financiera. Nunca nos han hablado. En el medio uno puede encontrar información, pero es tanta información que a veces puede llegar a ser muy confusa. Y mientras menos hablemos del tema, más confuso será el conocimiento, incluso las relaciones, y podemos estar a merced de personas malintencionadas. El otro tema es que muchas veces asociamos nuestro valor personal con el precio de lo que ofrecemos. ¿Quién me va a querer comprar a mí? Entonces, algunas personas consideran que no están a la altura de lo que el cliente les solicitó. Entonces tienen pena cobrar por lo acordado. Pero si tú estás seguro que lo que estás ofreciendo es algo que le va a generar valor a tu cliente, entonces pide sin rodeos y amablemente el pago convenido. Muchas veces esto se da porque no cobrar nos deja en nuestra zona de confort. Entonces alguien puede decir, ay, mira, tan lindo, tan linda, me va a hacer el trabajo gratis. O estoy evitando la crítica, mira, pero ¿cómo me vas a cobrar eso? ¿Cómo te ocurre? Pero si somos amigos. Entonces, no cobrar me deja a mí en mi zona de confort. Cuando yo no cobro por una cita o por un trabajo que hice, no me tengo que enfrentar a eso que no me gusta. Y hay gente que se aprovecha de eso. Pero finalmente nuestro trabajo es de lo cual vivimos. Ninguno vive en una casa de humo, todos tenemos que pagar renta o hipoteca, servicios, comida, y eso tiene que venir de nuestro trabajo. Empezar un negocio da mucho miedo y al principio probablemente nos encontremos con críticas de algunas personas. Eso es parte de cualquier negocio. Y probablemente diga, algo estás haciendo bien.
Y una de las cosas más importantes es cuando a ti te gusta y tú tienes realmente una pasión por lo que haces, eso se nota. Y lo que tú estás haciendo no es vendiendo, es agregando valor a tus clientes. Y la otra razón por la que se nos dificulta cobrar es que en muchos casos nos hacen sentir que lo que hacemos no es tan especial. Y hay clientes que abusan de eso, porque una parte es lo que nosotros nos sentimos, a veces con razón o a veces sin razón, pero hay algunas personas que te hacen sentir mal y se valen de varias estrategias para que tú no cobres. Demeritan tu trabajo, no valoran tus conocimientos para que tú les bajes el precio o de plano les regales el trabajo, el producto, el proyecto. Hay una amiga que me dice, no, a mí me desespera cuando me llaman a pedirme alguna cosa y me dicen, la verdad, yo podría hacerlo, pero no tengo tiempo, por eso te lo pido a ti. Esa es una manera de demeritar tu trabajo. Y tengo aquí algunos ejemplos que de pronto alguna eh, se sentirá identificada o identificado. Estos son testimonios que me han llegado directamente de las personas. Es Mariluz, una psicóloga, que la han acusado de hacer negocio con el sufrimiento de las personas, como si la psicología fuera un voluntariado o un apostolado. Y si cobras bien, además, luego te comparan con los que cobran menos. Y entonces tú eres el malo de la película, o en este caso, la mala de la película. Alex es una niña que hace mucho tiempo, cuando empezó todo este tema del gluten, ella se estaba sintiendo mal, resulta que ella tenía intolerancia al gluten. Entonces, ella empezó a investigar, empezó a informarse, todo lo que había sin gluten sabía muy feo, entonces ella empezó a hacer sus propias recetas y empezó a dictar un curso. Y en este curso ella daba tips, recetas para cosas sin gluten y sin lactosa. Y la acusaron de lucrar con la fragilidad de la salud de sus hijos. Y ella se había pasado más de un año probando cosas y había desarrollado toda una investigación sobre esto y la acusaban de eso porque no le querían pagar por los cursos. Isabel es una fotógrafa, caso divino. Ella, una novia la había contratado para que estuviera con ella todo el día. Estuvo 10 horas con esta novia. Se fueron, estuvieron en la mejor peluquería de la ciudad. La arreglaron a la novia divina, le hicieron de todo. Y cuando salió, se empezó a pelear la novia por lo que le estaban cobrando. Y entonces Isabel decía, pero ¿por qué se pelea así? ¿Qué pensaba si viene a la mejor peluquería de la ciudad? ¿Qué está esperando? ¿Que le cobren qué cosa? Y se puso a pelear. Ella no pensó que también se lo iba a hacer a ella, porque al final de las 10 horas, y le gustaron mucho las fotos a la novia, no quería pagar el precio, pero ni siquiera le decía, mira, dame, ayúdame, te pago así asado, en cuotas, sino su razón era que fulanito de tal cobraba menos que ella. Entonces ella estaba impactada y al final ella aprendió y cada vez que hizo trabajos después siempre hacía un contrato. El último ejemplo es lindo. Le pongo que es anécdota porque esta me llegó por otras personas. No sé si es cierta, es una historia. Y es la historia de una señora que tenía una boda muy elegante y se fue donde es peluquero, le pidió un peinado fabuloso, se quería sentir divina, con bucles y rizos. Y entonces al peluquero se le ocurrió ponerle una cinta entre los bucles y le hizo una cosa maravillosa, le quedó divino el peinado. Al final, cuando la señora ya se iba a ir y fue a pagar, se empezó a quejar, estaba ofendidísima por lo que le iban a cobrar. Y dijo, ¿y me piensa cobrar eso por una cinta? Entonces el peluquero no le dijo nada, le quitó la cinta del pelo, todos los bucles se le cayeron, dobló la cinta, se la entregó y le dijo, no señora, la cinta es gratis. Eso por decir, el trabajo es valioso y cuando alguien te lo quiere demeritar, no te dejes. ¿Cuál es el problema?
problema es que hay gente que cree que en todo intercambio hay un ganador y un perdedor, cuando en realidad hay dos ganadores. ¿Y esto a qué se refiere? Este se refiere mucho, tiene mucha relación con un tema que tratamos la semana pasada, y es el tema de la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. ¿Y qué es eso? La mentalidad de abundancia es la idea de que hay suficiente para todos. Siempre obtenemos lo que necesitamos si sabemos cómo y dónde buscar. Y esto no implica quitarle nada a nadie. La mentalidad de escasez es al revés. Piensa que lo que el mundo nos ofrece es finito, es decir, que para que me toque a mí una rebanada más grande del pastel, debemos quitarle a alguien más. Y para que yo gane, el otro tiene que perder. Hay gente que para sentir que ha hecho un buen negocio, tiene que quitarle algo al que le está vendiendo o ofreciendo. Él tiene que sacar más que el otro. Y eso es algo que ha sido muy estudiado últimamente. Perdón la interrupción. ¿Podrías apagar tu micrófono? Yo, Y Eduardo Sue también apagar tu micrófono. Gracias, gracias. Perdón la interrupción. Sí. No. sí. Entonces, como decía, estas mentalidades se han estudiado mucho en la última década y nos metimos mucho en este tema la semana pasada. Las personas con mentalidad de abundancia entienden que con un poco de creatividad casi siempre puedes encontrar la manera de tener lo que quieres. La persona con mentalidad de escasez se enfoca en lo que no hay, no en lo que hay. La mentalidad de abundancia ve oportunidades, la mentalidad de escasez ve siempre obstáculos. Y estas son algunas diferencias. La abundancia piensa que el éxito es un beneficio mutuo. La escasez, el beneficio tiene que ser mío. Siempre pienso en eso primero. La abundancia ve oportunidades, la escasez obstáculos. La abundancia se enfoca en crear, la escasez en competir. La abundancia celebra y reconoce a los demás. La escasez es celoso de los demás. La abundancia se basa en la confianza. La escasez se basa en el miedo. La abundancia le gusta colaborar y compartir proyectos. En cambio, a la escasez no le gusta compartir crédito, reconocimiento y proyectos. Y esto es por decir que no nos debemos dejar atrapar en esas excusas, en ese querer denigrarnos y en ese querer hacer menos nuestro trabajo. Podemos dar y podemos dar mucho y podemos dar gratis cuando es nuestra decisión. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la verdad? Vender es ayudar. No es presionar, no es agobiar y no es engañar sobre todo. Es ayudar porque le ofreces a alguien lo que está buscando, le estás solucionando un problema y obviamente esto va muy de la mano con un tema ético. Una persona que ofrece un producto o un servicio tiene que tener esa claridad mental para saber cuándo la persona que tiene adelante realmente necesita lo que yo estoy ofreciendo. Si no es lo que yo tengo, lo que esa persona necesita, es preferible decir que no. Yo estoy ayudando. Si yo tengo un dolor de espalda y una fisioterapeuta me ofrece sus servicios, me está ayudando. En mí está si acepto o no sus servicios, si acepto o no sus condiciones, pero es una ayuda que yo voy a recibir. Me está ofreciendo algo que necesito, algo que quiero y que no tiene, y es independiente de que yo decida o no contratarla. Lo mismo pasa en el caso de todos los demás. Si tienes algo que la gente quiere, que es útil, que soluciona un problema, que es precioso, al ofrecerlo estás ayudando. Y aquí es muy valioso. Esto lo tienes claro cuando te encanta lo que haces y ves el valor de lo que tienes. Entonces es cuando lo enseñas con seguridad y entusiasmo. Para mí el mejor ejemplo es Carola Jan. Carola Jan es una artista
increíble, hace unas obras preciosas y cada vez que la veo, cómo le brillan los ojos cuando habla de lo que hace, es una maravilla. Ayudar no tiene que ser gratis. Puede serlo si así lo decides tú. Podemos ayudar a la gente, pero no tenemos por qué hacerlo gratis. Todos, más en esta época de pandemia. De hecho, este grupo, que soy de los martes, donde hablamos de finanzas y de dinero, y el grupo de los jueves, a todas las personas que venimos aquí, damos las conferencias, lo estamos haciendo porque queremos apoyar, porque queremos ayudar en esta época tan complicada. Queremos enseñar porque nos gusta y es una decisión que hemos tomado nosotros y así lo queremos hacer. Pero cuando tú tienes una expectativa de cobrar por lo que estás haciendo y no lo haces, entonces estás perdiendo. Lo que haces tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, producto, servicio va a tener un impacto en nuestro cliente. Un doctor, una doctora, un coach, una psicóloga, alguien que vende un producto, alguien que hace comida. Yo estoy en muchos grupos de Facebook donde hay gente que vende todo tipo de cosas y hay varias personas que hacen comida, por ejemplo. Y he oído muchos casos de personas que las contratan para hacer cualquier cosa, un postre o lo que fuera. Y de pronto cuando ya está listo todo para entregar, no encuentran a la persona se desaparece, no paga, ya no responde. Y eso es realmente denigrar el trabajo de la otra persona que gastó en comprar los ingredientes, gastó su tiempo en hacer la comida y se la queda ahí y la empieza a rematar por las redes sociales. Y eso es realmente denigrar el valor del trabajo. Lo que yo hago tiene un valor para los demás. Y en eso nos tenemos que enfocar. Es muy fácil subestimar lo que hacemos y pensamos, ¿quién va a pagar por esto? ¿O quién me va a comprar a mí? No es así. Y tú eres la primera que te lo tienes que creer. Cuando realmente te convences de que lo que estás haciendo es ayudando a la otra persona, cuando te encanta lo que haces, no sientes que estás vendiendo, porque tú lo que estás haciendo es transmitir tu entusiasmo por lo que eres, por lo que haces, por lo que sabes. Y a veces es difícil ser consciente de esto y a veces necesitas ayuda externa, como por ejemplo el caso que acabamos de oír, que la secretaria es la que cobra y si ella no está, entonces me da pena. Pero no debe dar pena, porque más la doctora que nos estaba hablando se ha pasado años, estudie y estudie con unos horarios terribles para que ahora no valoren lo que ella hace. No, o de pronto que ella misma no lo valore. Una de las cosas que nos puede ayudar mucho a recordar esto es los testimonios que tenemos de nuestros clientes, las cartas, los comentarios. Es tremendamente valioso y estoy segura que a menos que recién empiecen con algún negocio, seguramente van a tener. Guárdenlos aparte y ténganlos ahí. Y cada vez que se desmotiven, recuerden que ustedes ya han ayudado a mucha gente. Muchas veces no nos cuestionamos cuando nosotros vamos a una cita con un médico o llamamos a un plomero o a alguien. No nos cuestionamos, le tenemos que pagar. Y a veces hacerlo al revés, pedirlo nosotros, nos cuesta mucho trabajo. Hay un refrán que mucha gente dice que es que no cobras por lo que haces, sino por lo que sabes. A mí esta me gusta más. No cobro por lo que sé, yo cobro por la calidad y el valor de lo que hago. Porque como dije, todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, hay un valor que yo le estoy traspasando a mi cliente. Y eso es lo que debemos tener clarísimo. Lo que yo hago vale. Entonces, yo no cobro por todo lo que sé, cobro por la calidad de lo que estoy haciendo y por el valor que eso que hago le da al otro.
¿Qué es lo que tienes que hacer para tratar de evitar un poco este problema? Es, primero, como lo mencioné antes, identifica si realmente estás ayudando a la persona, si lo que tú vas a ofrecer es realmente lo que esa persona necesita. Y a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Yo no soy lo que tú necesitas o yo no tengo eso específico que tú buscas, porque la otra persona va a estar siempre agradecida de que uno fue honesto y ético. Y eso le ayuda a ganar muchos clientes. Esa persona que, como les comenté hace rato, que pidió esa comida y luego nunca más contestó y dejó a la persona botada con toda la comida hecha. Ese estilo eh, hace que uno se quede sin que nadie le quiera volver a vender. Pierde uno toda su credibilidad. Y en esos grupos incluso han sacado a muchas personas que se han comportado así. La segunda es, que era lo que mencionaba Mercedes al principio, haz un presupuesto y si es por escrito es mejor. A esto uno le puede poner la formalidad, el grado de formalidad que uno quiera. Puede ser extremadamente formal, puede ser 5 páginas, puede ser un párrafo, depende de lo que uno esté vendiendo o ofreciendo. Pero siempre, y depende también mucho de, del estilo de cada quien. Cada quien tiene un modo y eso es importante tenerlo en cuenta, con lo que cada quien se sienta cómodo. Puede ser una tarjetita gráfica PDF que la manda uno por WhatsApp con 3 líneas. ¿Qué es importante poner en el presupuesto? El precio. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cómo es el pago? Porque muchas veces pedimos anticipos, por ejemplo. Normalmente, dependiendo de lo que sea el producto o servicio que cobramos y qué tanto conocemos a la otra persona, es importante poner de qué forma recibo yo mis pagos y con qué fechas. Y el alcance. A veces yo digo, yo te voy a cobrar, te voy a hacer esto. Ah, pero entonces también quiero esto otro y esto otro. Pues sí, pero eso cuesta aparte. Entonces es importante porque hay veces que por no darle claridad, por no darle un marco de referencia a lo que yo voy a hacer, a veces se nos sale de las manos y hay malentendidos y la persona no, no entiende lo que yo voy a hacer o en el peor de los casos se aprovecha de la falta de claridad. Como digo, esto puede ser hecho en 2 líneas o puede ser hecho en 5 páginas. Cada quien encuentra su manera y cada quien lo hace de acuerdo a lo que está vendiendo. Pero esto le da un marco de formalidad que es tremendamente importante porque es como más le va a dar seriedad a la negociación. La otra es hablar claro. Necesitamos hablar claro sobre dinero. Es mejor hablar directamente, hablar sin rodeos y normalmente antes de empezar el trabajo se habla de dinero. Es como cuando ahorita pues hay para un taxi, hay Uber y hay de todo. Antes que hubieran esos, habían los taxis que uno los detenía en la calle, pero uno siempre antes de subirse tenía que preguntar, ¿cuánto me va a costar que me lleves hasta allá? Porque si uno se subía y a la mitad del camino le preguntaba, el precio se quintuplicaba. Entonces, siempre hay que hablar claro al inicio, sin rodeos. Hay que tomar algunas precauciones. Por ejemplo, para que no suceda lo que le pasó a esta señora con la comida, una buena precaución, dependiendo nuevamente del producto y servicio que sea, es pedir un anticipo. Porque cuando ya hay dinero de por medio es mucho más difícil que haya malentendidos y que haya arrepentimientos y que haya... Ahora, también hay circunstancias. A veces, como en esta época de pandemia, ha habido muchos problemas económicos, mucha gente se ha visto de buenas a primeras sin ingreso y entonces tampoco le ha quedado fácil pagar sus propias obligaciones. En ese caso,
pues hay que entender y hay que dar un poco de espacio. Entonces, debemos tomar precauciones por si de pronto alguno de nuestros clientes se enfrenta a una situación inesperada que le ha traído problemas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la otra cosa es, siempre piensa en cómo mejorar tu propuesta de valor. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo hago único? ¿Cómo me puedo diferenciar? Un poco el mensaje es, no te duermas en tus laureles. A veces te pueden robar tus ideas. A veces alguien puede hacer algo que tú no estás haciendo. Puedes pensar, ¿qué puedo hacer para que mi cliente se sienta más contento, más satisfecho? Puede ser incluso el empaque. Una vez compré algo también a una de estas personas de un grupo de Facebook y lo que compré me llegó en una caja lo más de bonita con una tarjetita diciendo disfruta tu regalo. Ese detalle por sí solo fue una cosa maravillosa y no dudaría jamás en comprarle nuevamente a esta persona. Me gustaría dejarlos con dos frases que a mi modo de ver son muy importantes. Una, cobrar es un arte, tanto como vender. Cobrar debería ser una consecuencia natural de todo el proceso, no un tope con el que nos estrellamos. Debe ser sistemático, debe estar programado con las fechas claras, sin pena. Pero ¿cuál es la mayor causa que nos impide cobrar? El deseo de quedar bien con todo el mundo, como dijimos al principio. Pero el cobro tiene que ser constante, con una sonrisa, sin pena, porque nosotros estamos dando de nosotros. Y como también hemos hablado mucho en estas reuniones, sonreír y otorgar siempre buena energía con lo que hacemos es algo realmente milagroso. Y la segunda es, lo que no se cobra, no se valora. Y eso lo vemos mucho. Cuando hay un trato, pero no hay dinero de por medio, no sabemos si realmente se va a efectuar. Pero sabemos que cuando ya hay dinero de por medio, realmente la persona valora lo que se está haciendo. Es tremendamente importante pensar en estas cosas. Todo esto, el proceso de la venta y compra de algo, es un proceso y todo tiene sus etapas. Seamos siempre constantes. Entendamos cuando alguien puede tener un problema de pago, pero para la persona que no contesta, se desaparece, no devuelve las llamadas, tenemos que seguir cobrando, pero no le vamos a seguir vendiendo a esa persona. Y hay algunas cosas que valen cada centavo que nosotros cobramos por las cosas. Uno es nuestra ética de trabajo, que eso ya lo mencioné. Que la persona que nos compra sepa que siempre vamos a ser honestos con ella. Eso tiene un precio muy grande. No un precio, tiene un valor muy grande. Y yo les aseguro que la gente siempre va a regresar. En mi experiencia, yo trabajaba en una empresa y tenía 10 ejecutivos a mi cargo de ventas. Y recuerdo que al principio iban a alguna cita y llegaban y me decían, no, el cliente no me recibió. Lo esperé 2 horas y no me recibió. Y yo digo, pues eso es tu culpa, porque tú no debes esperar a nadie 2 horas. Si tú no valoras tu tiempo, el cliente no lo va a valorar tampoco. La próxima vez te va a hacer esperar 3. Nosotros somos los primeros que debemos valorar lo que hacemos. Y eso es con ética. Cuando uno trata al cliente con ética, ese cliente regresa. Autoestima. Otra vez, ya lo hemos hablado. Podemos regalar nuestro trabajo si es que así lo decidimos, pero nosotros sabemos exactamente cuánto vale. Y eso es la primera cosa que debemos tener clarísima. Y la otra cosa que tiene un valor muy grande para los clientes es el servicio que le damos. Y eso tiene también un valor. ¿Cómo lo atendemos? Si tiene un problema,
y nos llama, estamos ahí para él, esas cosas tienen un valor y eso debemos tenerlo siempre en cuenta cuando ponemos precio con un cliente. Y me gustaría para terminar que tomaran los siguientes minutos para sentirse emocionados por buscar y encontrar las oportunidades a su alrededor, la belleza, el amor, sus propias fortalezas, sus pasiones, el regalo que le traen al mundo y que definitivamente cada uno tiene. Tú vales cada centavo de lo que cobras. Hasta ahí es lo que yo les tenía preparado.